¿Te has preguntado alguna vez sobre la forma en cómo aprendemos? La neurociencia tiene la respuesta a esa y a muchas otras interrogantes. Es por eso que te damos la bienvenida a Neuropodcasts. Hablemos del cerebro con Rocío Espinosa. Así que comencemos. Un gran saludo reciban todas las personas que en este momento nos escuchan y nos pueden ver. Estamos muy felices de presentar nuestro último podcast de la segunda temporada, hoy con un tema muy interesante y dirigido a una población también muy importante y necesaria, que es nuestras familias. Hoy contamos con un grupo de profesionales certificados en funciones ejecutivas, quienes traen mensajes completamente relevantes para el desarrollo de estas habilidades superiores y sobre todo para esos consejos a todas las familias que tanto necesitan para desarrollar el aprendizaje y el conocimiento de sus hijos. Voy a darle la bienvenida y vamos a presentarlos. Hoy tenemos con nosotros a Gaby. Bienvenidos, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Mi nombre es Gabriela Gómez. Bueno, bienvenida, Iliana. Hola a todos, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Ileana Garro, soy docente de primero y segundo ciclo. María Ángel. Hola a todos, es un gusto volver a estar por acá. Mi nombre es María Ángel Zúñiga Villalobos, soy docente de enseñanza especial y actualmente me capacito en distintos cursos de NESE. Lucía. Hola, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Lucía González, yo soy maestra de educación preescolar. Jocelyn. Hola, muchas gracias por el espacio, estoy muy contenta. Mi nombre es Jocelyn Varela y soy docente de primaria. Reyani. Olá a todos, meu nome é Regiane Malcher, eu sou professora de português a nível de primária e secundária. Um gosto estar aqui com vocês. Marlis. Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Marlene Martínez, trabajo en preescolar y en el sector privado. Brian. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brian Antonio Varela, soy profesor de ciencias y certificado en neuroeducación. Maureen. Hola, saludos. Mi nombre es Maureen Herra, soy trabajadora social y un gusto estar con ustedes. Y Madeline. Hola a todos, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Madeline, soy docente de educación especial y trabajo en secundaria. Bueno, de verdad que estamos completamente felices de tener estos profesionales en este momento y vamos a iniciar. Hoy nos reúne en este podcast un tema muy importante que se llama funciones ejecutivas. Pero bueno, ¿qué son funciones ejecutivas? Bueno, para la terminología de la neurociencia, ¿verdad? Habilidades superiores, que quiere decir aquel conjunto de acciones, ¿verdad? O comportamientos que nosotros necesitamos para que podamos encajar o podamos desenvolvernos de la mejor manera en la sociedad. Nuestros hijos, conforme nosotros los vamos viendo crecer, vamos viendo muchísimas cosas, muchísimos comportamientos, muchísimas ideas que van teniendo, que son las que como padres de familia nos ponen a pensar si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, o nos pone a preguntar, es que vea que es organizado que él, es que vea cómo le cuesta poner atención, es que verás que mi hijo tiene dificultades para hacer una tarea, tiene dificultades, ¿verdad? Todas esas cositas que usted va viendo conforme él se va desarrollando se llaman funciones ejecutivas y están en nuestra corteza prefrontal, en esta parte de aquí al frente, ¿verdad? En la parte de la frente, en donde ahí empieza un grupo impresionante. Para la neurociencia son 9 ahorita funciones ejecutivas las que se clasifican, ¿verdad? Cada una con un nombre específico y cada una de ellas tiene un orden que hoy vamos a aprender. Entonces, hoy nuestros especialistas nos van a contar cómo se llaman esas funciones ejecutivas, ¿verdad? Y nosotros como familias, si yo necesito encender los radares, ¿cómo puedo hacer para que esa función ejecutiva se desarrolle? Empecemos con nuestra primera función ejecutiva que se llama atención. ¿De qué se trata entonces y cómo nosotros como papás podemos ayudar a que nuestros hijos puedan, o nietos también, ¿verdad? Porque es para las familias, ¿verdad? O sobrinos y demás, pueda decir, ay, necesito, ¿cómo hago para que este chiquito o mi hijo
Al hablar de las habilidades superiores, sí es importante hacer un énfasis en que hay una habilidad importantísima, ya que esta es la base para que las demás habilidades se formen correctamente, que esta sería la atención. Algunas veces se han preguntado si la atención es una habilidad que se forma. Muchas veces queremos que los niños eh, o pensamos que los niños por tener cierta edad ya están capacitados para poner atención. Para la neurociencia es, es importante rescatar o afirmar que la atención se va a ir desarrollando en los niños a partir de los 0 a los 3 años. Entonces, aquí podemos tener como ese tiempo para que el niño pueda formarla. Sí, es importante que al ser una habilidad que se va a formar, hay que brindarle al niño las oportunidades para poder, para poder realizarla. No sé si han notado ustedes que a lo que nosotros le ponemos atención es algo que tenga que ver con la luz, con el sonido y con el movimiento. ¿Y a qué realmente nosotros le prestamos? O sea, ¿qué es lo que hay en nuestro alrededor que sí tiene luz, sonido y movimiento? No sé si llegaron a la conclusión de que las pantallas tienen luz, sonido y movimiento. Entonces, yo al menos quiero hablar desde mi experiencia. Al menos en casa con mi hijo, he tratado en lo más posible de que estos dispositivos no se utilicen tanto y más bien enfocarnos en lo que son juegos al aire libre, material didáctico, lo que esté a la mano. Y algo que me encanta es el leer cuentos. De hecho, desde que mi niño nació, le leo cuentos. Al momento en que él comía, entonces yo le leía un cuento. Y esta es una oportunidad muy bonita para conectar con nuestros hijos, también para ir fomentando en ellos la atención. Y les voy a contar un poquito cómo es que yo lo hacía. Hay un cuento que me gusta mucho que se llama La ovejita que vino a cenar. No sé si alguno lo ha escuchado o tal vez este título le genere como algo un poquillo contradictorio, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ya en los que han escuchado el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces, este cuento es muy bonito porque en la portada viene una ovejita, está una ovejita sentada a la mesa y el lobo le está sirviendo una comida. Entonces, esto sirve como para hacerle varias preguntas a los chicos y decirles, ¿cómo creen o por qué creen ustedes que la ovejita fue a cenar a la casa del lobo? Y mientras leemos la historia, hacerle preguntas como qué creen que está pensando el lobo o qué puede sentir la ovejita, ¿verdad? Porque es algo un poco contradictorio para nosotros. Y a la hora del final, este, podemos hacer preguntas como, ¿les gustó el final? ¿Imaginaron que el cuento iba a ser así?
y darles oportunidades a ellos como para que imaginen, no importa si el final es un poco loco, en realidad lo que estamos logrando en ellos es que le pusieron atención a la historia, porque para generar un final que sea diferente al que contamos, tuvieron que haber puesto atención a ciertos detalles del cuento. Y bueno, Gaby, y perdón que la interrumpa, porque es que quiero recalcar eso que estás hablando, ¿verdad? Sobre la importancia de mantener a las personas, si yo lo estoy entendiendo bien, ¿verdad? Que nosotros como papás tenemos que tratar de mantener a las personas en el tiempo de la hora. Vea, ponga atención, si estamos comiendo, estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces creo que en realidad la atención ahorita es una de las cosas que más las familias tienen que velar para que se haga, ¿verdad? Porque no podemos estar permitiendo entonces de que mientras cenamos, mientras andamos en el camino y todo lo demás se usen las pantallas, decía, sigan usando los teléfonos. Eso es algo que hemos compartido aquí entre todos y un mensaje muy importante que hemos conversado, ¿verdad? Es que la atención se fomenta como cuando nosotros hacemos saber a nuestros hijos el aquí y el ahora. Aquí estamos comiendo, ¿verdad? Estamos haciendo estas actividades, estamos haciendo esto, estamos en el carro, observa el camino, mira por dónde vamos, ¿verdad? Y eso nos va a desarrollar y no importa la edad, ¿verdad, Gaby? No importa la edad, o sea, en cualquier edad nosotros tenemos que hacer eso. Y a lo que dice usted, Rosy, esto es muy importante porque, digamos, le iba a dar varios ejemplos al respecto. Bueno, esto es con un cuento, ¿verdad? Que a un cuento le podemos sacar mucho. Hablando de la tecnología, tampoco es que del todo rehusemos a la tecnología, porque muchos la usamos y es muy necesaria. De hecho, inclusive hay una aplicación para cuentos y está bien. O sea, está bien, a veces necesitamos herramientas que cumplan una función cuando nosotros no podemos, cuando tenemos que hacer algo y el niño quiere un cuento y nosotros no podemos por alguna razón, podemos poner sí un cuento en una app de cuentos, pero sí es importante que eso sea muy esporádicamente y con la pantalla apagada. Eso sí, porque no podemos generar este tipo de luz día cuando el niño está en un proceso de ¿Y qué conciliar me el sueño. dices, y qué me dices del descanso, Gaby? ¿Qué importante es para mantener la atención el proceso de descanso? Bueno, el proceso de descanso es completamente necesario porque un niño que no está descansado no puede, es una necesidad que tenemos todos. Entonces, el niño lo necesita todavía más porque su cerebro está en formación. Entonces, si el niño no descansa, no puede colocar sus ondas en beta, ¿verdad? Para poder tener esa capacidad de prestar atención. Aún nosotros como adultos nos cuesta un poco. Cuando algo nos falta, ¿verdad? Sea lo que sea, no hayamos comido o lo que sea, nos cuesta prestar atención. Ahora un niño que no duerme lo suficiente y que no está durmiendo bien, porque sí, la tecnología es muy buena, pero tiene que haber un límite, porque si lo dejamos hasta casi la hora de dormir, el detalle es que va a dormir porque tiene que dormir, es un niño, no es un robot, va a dormir, pero no está descansando lo que debería descansar. Claro, claro. Bueno, entonces, resumiendo, para esta función ejecutiva tengo en claro, ¿verdad? De que como familias tenemos que velar muchísimo, sobre todo por el uso de la tecnología, ¿verdad? Que es algo que nos está bombardeando y no lo podemos normalizar. O sea, para mí definitivamente nosotros no podemos normalizar comer con el teléfono, andar en el coche y el niño va en el coche con el teléfono, andar en el carro y el niño va en el carro con el teléfono, ¿verdad? No juego, no necesita juegos porque ya tiene teléfono, ya ahora invierto en juegos de teléfono porque ya no necesito juegos más concretos, ¿verdad? Porque sí, definitivamente todo eso va a perjudicar la falta, ¿verdad? El proceso de atención que es tan necesario y que se está desarrollando desde que se nace, ¿verdad? Sí, estoy entendiéndole a Gaby y excelente, pero ahora también me pongo Profesora, a pensar, quiero hacer ajá,
quiero hacer un pequeño ahí paréntesis porque me parece muy importante eh, este uso de la tecnología porque hay chicos que lamentablemente están muy inmersos en ella y ni siquiera se dan cuenta si salieron de la casa, si llegaron a visitar al primo o a la tía, o si están en el supermercado y mamá mm, puso leche en el carrito, puso cereal, puso, o no sé, pusieron unos arándanos, y qué rico unos arándanos, ahora le digo a mi mamá que me da arándanos, o sea, los no saben qué es lo que se está haciendo en el día a día porque se están perdiendo todo. No Claro, están claro. prestando atención a su entorno y eso Bueno, es importante. y también no solo creo que es volver la mirada, ¿verdad? A que los procesos de atención se van a fallar, sino también los mismos papás, ¿verdad? A veces los papás permitimos que los hijos lo hagan porque también los papás perdieron la noción del tiempo, ¿verdad? Hablarles a los ojos, otra vez si los están atendiendo, no necesariamente tengo que hablar, ¿verdad? Es que él me escucha y no, o sea, también ocupamos volver a vernos. Pero también me pregunto, ¿verdad? Como papá a veces, ay Dios mío, ¿y cómo hace uno cuando ahora anda la famosa frase, no tolera la frustración, es intolerante a la frustración, ¿verdad? Así como si fuera intolerante a la lactosa, sí lo he escuchado, ¿verdad? Ay, es que mi hijo ya no puede frustrarse, tiene problemas y qué puedo hacer, por todo se desespera, ¿verdad? Creo que esto es otra función ejecutiva por ahí que tiene nombre y apellido y también tiene consejos. Control inhibitorio, Rosy. Ese es, Este control control inhibitorio. inhibitorio que empieza a desarrollarse a partir de los 3 años, pero que claramente tenemos toda la vida para poderlo trabajar como todas las funciones ejecutivas. Nuestro cerebro es tan maravilloso que no necesita un momento exacto, pues hay momentos óptimos pero puede continuar toda la vida. Este control inhibitorio, como su nombre lo dice, control. ¿Qué es lo que nos va a permitir frenar esos impulsos, ignorar esas distracciones, pero con eso que vos decías de la frustración, qué es lo que nos permite una adecuada gestión de las emociones? Y todo esto en conjunto, lo que le va a permitir a las personas es tener una adaptación a las normas sociales, porque estamos en un mundo que tiene reglas, que tiene normas y no podemos ir por la libre, ¿verdad? Los centros educativos nos dan reglas. En la vida adulta, los lugares de trabajo tenemos una hora de entrada, una hora de salida, tenemos que cumplir ¿cómo se llama? Con diferentes protocolos. Y si el cerebro no logra desarrollar, pasa lo que vos decís, esa frustración. De hecho, hoy en día lo estamos viviendo mucho. Hoy en día, con todo este tema que estamos hablando, incluso de la tecnología, ¿verdad? Nos venden tantas cosas a través de las redes sociales, vidas perfectas, mundos que no existen, y entonces el cerebro se sobrecarga y cuando no logra obtener lo que le están pintando que tiene que ser, la frustración explota, la frustración estalla. Pero ¿qué nos dice el control inhibitorio? Alto, deténgase y piense. Y empieza a trabajar, ¿verdad? A decirnos, no, tenemos que pensar que no todo siempre se nos va a dar como queremos. Tenemos que tener ese control de esas reacciones automáticas y todo va en conjunto, todo va de la mano. Em, el no también llega a cumplir aquí una parte muy importante con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De la frustración, porque también el control inhibitorio nos permite aceptar ese no. Contrario a lo que se cree, contrario a lo que se dice y un poco satanizado que hemos tenido el no últimamente, no, el cerebro sí necesita el no y sí lo entiende porque nos han dicho no, hablemosles en positivo, las famosas reglas en positivo que como decían por ahí, ¿quién se las inventó? Reglas son reglas. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente el cerebro sí procesa el no? Ustedes ven a los chiquillos desde pequeñitos. Por ejemplo, usted llega a un niño desde los que, de meses, incluso años. Tal vez alguien llega a tratar de abrazarlo y tal vez no le gustan los abrazos, así que le dice, no, y hasta te hace así con las manitas y trata de alejarte y todo lo demás. También creo que el más común es cuando a veces tratas de darle algo de comer que no le gusta, quieres comer, qué sé yo, banano, quieres yogur, no. Entonces, si el cerebro no lograra procesar ese no, ¿verdad?
cómo lo utilizaría? No, claro que lo puedo utilizar incluso para marcar límites entre ellos mismos. Vos ves a los niños interactuando y entonces fulanita le dice a fulanito o fulanito, fulanita, no, así no me gusta, no juegue así conmigo. Entonces, ese control inhibitorio junto con el no y junto con esa gestión de emociones nos ayudan a tolerar todas las situaciones del día a día. Y me pongo una cosa, María Ángel, ahora que hablamos, ¿verdad? De esto del uso del no, qué importante también es hacerle ver a los papás cuando ellos nos pueden preguntar o se pueden preguntar ellos mismos, ¿verdad? Que cómo hacen. Y es que hay que acordarse de algo, cuando el control inhibitorio empieza a aparecer y todavía, obviamente que por edad no puede ser autorregulado porque están pequeños y demás, los comportamientos siempre van a ser una rabieta que le llamamos Correcto. nosotros, o siempre va a ser un comportamiento de a la palabra correcta, una alteración de su sistema nervioso. Esa es la reacción más natural de la frustración. Si yo no puedo un grito, si yo no puedo un golpe, y aún así, estando nosotros grandes, porque como lo hablábamos en otras ocasiones, ¿verdad? Uno siempre ve al chiquito, ¿verdad? Uno siempre ve el hijo, pero nunca se ve. No, Cuántas rabietas y cuántas cosas hacen los adultos por falta de control inhibitorio, el ¿verdad? berrinche adulto. Ahorita, el berrinche adulto. Ahora que es bajarse ahora del carro y pegarle a quien me dé la gana. Eso es un berrinche, eso es una alteración del sistema, ¿verdad? Porque no quiso hacer lo que yo quería, porque no frenó el carro donde yo quería, porque no se parqueó como yo quería. Entonces, como usted no se parqueó como yo quería, entonces yo no tolero esa frustración y me salgo del carro y golpeo. O sea, estamos hablando de que eso nos está pasando a todos. Nosotros más bien los adultos son los que ya no tenemos justificación para esos actos porque por cerebro se supone que deberíamos de tener autorregulación, pero los niños que todavía están en su proceso de maduración tienen esos comportamientos. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a los papás, María Ángel, también? Que nosotros tenemos que entender que el que se porte así no está mal, No, es parte es de un la edad. problema. Exacto. Correcto. Y ahí pasan varias cosas, Rosy, la más importante. Yo sé que es difícil, pero estamos acostumbrados al sistema de recompensas o de gratificaciones para los niños, ¿verdad? El famoso, si se porta bien, le compro un helado. Si se porta bien, lo llevo donde fulanita. El si se porta bien o si hace lo que yo quiero, ¿verdad? Le voy a dar una gratificación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que ese control inhibitorio no se va a desarrollar. Porque entonces el cerebro sí va a aprender a tener un comportamiento, pero por recibir algo a cambio. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué pasa si no recibe algo a cambio? ¿Qué pasa si yo entonces me acostumbré a hacer todo para que me den, para que me exalten, para que me regalen? No, entonces tenemos que quitar esa recompensa para que ese cerebro logre perdón, reaccionar a esa conducta de forma automática. Tiene que ser un proceso natural para que llegue a la edad adulta. De hecho, hoy en día, pasa con muchas personas adultas que no tienen ese control inhibitorio, porque si nos devolvemos un poco al pasado, ¿cómo era antes? Golpes para allá y golpes para acá, cuando la persona tenía, ¿verdad?, esos berrinches o no sabían los papás antes y estaba bien, porque antes no habían las herramientas que quizás hoy, como este podcast, pueden accesar muchos papás para poder informarse. Entonces, hoy vemos muchos adultos haciendo el berrinche adulto porque ese control inhibitorio no vamos a decir que no se desarrolló como un final, porque como lo dije al principio, tenemos la oportunidad de poderlo desarrollar. Sin embargo, no lo hacen. Y es aquí donde también entran técnicas y no son complicadas. No crean ustedes que es ir a pagar, qué sé yo, un especialista carísimo, o que hay que invertir. Utilizando las benditas herramientas tecnológicas que, como decía Gaby, tienen también su parte positiva, podemos encontrar el principal juego, que es el que nos va a ayudar con el control inhibitorio, que es el Go No Go. En simples palabras, es un juego que te hace lo que les decía antes, detente y piensa, ¿verdad? Y va a ir educando al cerebro, porque estos juegos lo que buscan es ir educando, educando, educando. Entonces, donde un juego que el cerebro, pues en teoría se está divirtiendo, pero a la vez le está enseñando a detenerse y pensar, va creando una adaptación en el cerebro de que lo puede aplicar a la vida real. Esa por encima es la primera actividad.
Lo pueden utilizar los adultos, lo pueden utilizar los niños, los jóvenes, se puede utilizar en el salón de clases, los papás en la casa, hasta un rato de ocio entre amigos. Y usted lo consigue en María Ángel, perdón, sabe que se me ocurre que tal vez digamos como se puede decir, bueno, el Go No Go, sí, usted lo puede buscar en el YouTube y le sale, ¿verdad? Go No Go y le sale el video que puede ser. Pero como usted decía, la intención es decir, para y piensa, ¿verdad? para y Entonces se me piensa. ocurre que podemos hacer un juego hasta con las cosas de la casa, ¿verdad? Porque Correcto. estamos en familia y entonces uno sencillo puede ser, aquí te piqué unos pedacitos de banano y aquí te piqué unos pedacitos o tenemos unas uvas, ¿ok? Si yo digo, el juego sería así, si yo digo banano, tienes que comer uvas. ¿Verdad? Y si yo digo uvas, tienes que comer banano. Listo, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces yo le digo uvas, él va a ir a agarrar uvas. Ah, no, el cero tiene que decir, uy, no, tengo que parar, pensar, porque lo que tenía que agarrar era banano. En eso consiste el go, no go, ¿verdad? Como Correcto. aprender a ir llevando la contraria. Si tenía que correr o tenía que quedarse quieto. Si yo le digo corro, se queda quieto, ¿verdad? Y si yo le digo quieto, tiene que correr, ¿verdad? Ese tipo de dinámica es Exacto. el go, no go. Es como el enano gigante, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero invirtiéndolo, si yo digo gigante, tenés que hacerte enano. Si yo digo enano, tenés que hacerte gigante. Esas técnicas o sea, lo que buscamos es eso, detenerse y pensar, para que entonces todas esas reacciones automáticas, destructivas, de gritos, de conflictos, de todo eso, puedan tener una respuesta y una reacción más asertiva y con mucho más razonamiento. Y todo eso siempre, volviendo al tema de la frustración, es que todo nos va a llevar a una alta tolerancia de la frustración. Si usted tiene capacidad de controlarse a sí mismo, de controlar sus emociones, usted va a tener una alta buena respuesta a la frustración. Otras técnicas también serían la técnica in vivo, como su nombre lo dice, en vivo. Y eso es un consejo que yo quisiera que los padres pongan atención. No sé si a ustedes les pasaba, mi abuelita lo hacía, que era el cumpleaños bueno, tenemos, ¿verdad? Varios niños en la familia, entonces en su momento era el cumpleaños de Perenjanita, pero estaba también Sutanito. Entonces vamos a llevarle regalo a la cumpleañera y también al hermanito, al primito que va a estar para que no se peleen. Vamos a ver, no es que vamos a propiciar que tengan un conflicto, pero así como la vida misma, ¿a cuántos nos ha pasado que eh, no siempre se va a cumplir lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces llegamos a un lugar, qué sé yo, queríamos comprar unos zapatos y resulta que el último par de zapatos que habían se vendieron de los que nosotros queríamos y la tienda no tiene para darnos a todos. Así como la vida misma, los niños tienen que ir adaptándose a esa frustración de que no siempre voy a conseguir lo que necesito. Claro, y esto es de verdad, creo que resumiendo esta función ejecutiva tan importante, no necesariamente el hecho de que veamos alteraciones de comportamiento quiere decir que nuestros hijos tienen un problema de frustración. Eso es algo que yo quisiera que todos los papás de verdad entendamos. Son reacciones naturales de nuestro sistema nervioso a cuando estamos aprendiendo a entender que no todo lo que yo quiera se me da, que no todo lo que yo quiera hacer yo lo vaya a tener, ¿verdad? Y lo más natural de todas las personas es reaccionar así. ¿Cuál es entonces el proceso? También ayudarles a autorregularse en ese momento. La respiración, ¿verdad? La parte de decirle, bueno, vamos a esperar un momentito, vas a tomar agua, vamos a relajarnos, valorar esa emoción en ese momento y no devolverla a gritos, porque a veces uno también lo regaña, deja de llorar, es que usted todo el tiempo. Y lo que hago es ir a buscar a ver quién me dice a cuál doctor lo llevo, e incluso a veces cometemos errores hasta de medicaciones y cosas que no le corresponden, porque es sencillamente un proceso natural que el niño siempre va a tener, ¿verdad? O Y de que falsos diagnósticos también. pero me imagino que también habrán otros papás preguntando, bueno, yo creo que esa la llevo bien, pero qué desordenado que es. Vieras qué desordenado que es mi hijo. Él no sabe acomodarse, siempre tiene un enredo en el cuarto. Yo creo que eso es el check más grande de todas las familias, ¿verdad? Qué cuartito, por amor a Dios, ¿verdad? No recoge, es un problema para recoger. Siempre nos va mal cuando tenemos que recoger, hay problemas y demás. ¿Cómo se llamará esa función ejecutiva y qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudarles a ellos? Bueno, muchas gracias por el espacio. Esa función ejecutiva se llama planificación. Como decía ahora María Ángel, nuestro cerebro es maravilloso, ¿verdad? Y la planificación hace, ¿verdad? Que el cerebro tenga esa capacidad tan impresionante
de poder organizar y planificar todo lo que hacemos, desde vestirnos, desde pensar, qué fruta voy a comer hoy, con qué quiero jugar, ¿verdad? Desde los niños pequeñitos, hoy quiero jugar con un carrito o no, o en edades pequeñas cuando vemos que los chicos empiezan a decidir qué me quiero poner de ropa, ¿verdad? Entonces tengo que pensar, primero me voy a poner esta blusa, el gorro, aunque nada le combine, ¿verdad? Desde edades pequeñitas podemos empezar a ver cómo van planificando. Entonces podemos decir que la planificación, ¿verdad? Es la capacidad de poder pensar con anticipación qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces la idea es poder organizar nuestros pasos, ok, quiero hacer esto y después esto. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a los chicos en la casa? Promoviendo este tipo de actividades, ¿verdad? Compartiendo en familia, con juegos de mesa, ¿verdad? Que siempre van a llevarnos a planificar cómo va a empezar el juego, cuáles son las instrucciones, ¿verdad? Entonces, es súper, súper importante esta función ejecutiva. También es parte de esta poder involucrar a los chicos en la casa, ¿verdad? Creo que hoy en día a veces pasa, como decía ahora Gaby, ¿verdad? Que cuando estamos muy en la tecnología, vaya juegue, ¿verdad? O vaya, usted allá y también el papá está aquí con el teléfono, pero qué bonito es cuando podemos involucrar, ok, vamos a ir al súper, ¿qué necesitamos, ¿verdad? Entonces ir haciendo como esas preguntas, ¿quién se va a fijar, qué cosas hay en la alacena? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué cosas podemos, verdad, comprar? ¿O cuál va a ser el menú para esta semana? ¿Qué les gustaría comer? Entonces, como que este tipo de actividades donde se involucra a la familia ayuda a ir planificando y a ir enseñándole también a los chicos el paso a paso, ¿verdad? Que no todo tiene que ser, como decía también María Ángel, ¿verdad? Al impulso, sino me detengo y pienso qué pasos necesito para poder llegar a la meta pues, que quiero, ¿verdad? Jocelyn, yo eso veo como uno como papá, porque sí le pasa la paciencia, o sea, la calma que yo debo de tener, ¿verdad? Porque yo pienso que en esta función ejecutiva uno pierde mucho el autorregulación, ¿verdad? Porque vea como usted nos lo está explicando. Bueno, vamos a parar, vamos a darle tiempo, ¿verdad? Uno ese tiempo, no, uno quiere que el cuarto se ordene y se ordene bien ya desde que tiene 2 años y que me clasifique los juguetes y que todos los juguetes, es más, que saque solo un juguete a la vez para que no haya tanto desorden, ¿verdad? Que no, que sepa combinar ropa, que cómo va a salir con esa ropa metida con esta otra, que cómo va a venir sin zapatos, que ahora, y uno, yo siento que ahí es donde hay una situación un poco complicada para los niños ahora, y le voy más a ese lado del desespero de nosotros como adultos, de querer ver en ellos comportamientos adultos. Claro, tenemos que entender, ¿verdad? Que como chicos pequeños a veces una tarea, ordene su cuarto, puede ser demasiado amplio, ¿verdad? El chico puede entender de yo ordené mi cama y para mí así está ya ordenado. Entonces, una actividad muy importante para poder estimular esta función ejecutiva es dividir las tareas en pasos. Entonces, enseñarle, yo quiero que vamos a ordenar el cuarto, ok, primero se tiende la cama, recogemos los zapatos, van a ir de este lado, ¿verdad? Ir planificando o ir dividiendo la tarea en pequeños pasos hace que la meta sea menos abrumadora para, ¿verdad? Para los niños y así también evitamos frustrarnos demasiado, porque entonces el niño va a saber qué puedo, ¿verdad? Qué tiene que ir realizando. Y junto con esto es importante también usar como herramientas visuales, porque entonces yo le puedo pegar, no sé, en la pared una lista de cosas que tiene que hacer y puede ir haciendo check, ¿verdad? O cuando ya están un poquito más grandes y tiene, no sé, los exámenes, entonces, bueno, tengo que ir practicando esto y esto, entonces voy chequeando, voy apuntando en mi agenda o algunos niños son más visuales como con imágenes, ¿verdad? Y eso les ayuda a ir realizando esta planificación paso a paso, ¿verdad? Con el uso de herramientas visuales, dividiendo las tareas e involucrándose en la planificación tanto familiar como, ¿verdad? Como individual del niño y así ayudamos a los papás a que tengan menos frustración y los niños también y se evita, ¿verdad? Como toda esa situación que a veces a uno como papá le desespera y los niños no entienden tampoco. Adultización, dice la neurociencia educacional, ¿verdad? Que estamos cometiendo el error de adultización. Quiere decir que nosotros estamos cogiendo los niños, ¿verdad? A que reaccionen como adultos. Y si no me reaccionan como adultos, tienen un problema. Jocelyn, eso no puede ser. O sea, definitivamente eso es injusto. No les estamos permitiendo a nuestros hijos crecer con normalidad, ¿verdad? Y no pueden, nuestros hijos no pueden planificar, ¿verdad? Las cosas como las planifica usted, ¿verdad? Yo Ve creo que ahí, también, sí, Rosy, adelante. que es importante darles a ellos
la visualización de ver el error como una oportunidad. Entonces, me Ajá. equivoqué, ¿cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Qué harías diferente? ¿Qué te faltó, verdad? ¿Cuál herramienta? Entonces, creo que a partir de enseñarles a ver el error como una oportunidad, como que la perspectiva, ¿verdad? Va cambiando y nosotros ir bajando también ese nivel, ¿verdad? Y como dice usted, no esperar que ellos planifiquen como planificaría un adulto de 30, 40 años, ¿verdad? Y irse a la edad que ellos tienen y enseñarles. Creo que tenemos que ser siempre modelo de cómo ir realizando las cosas. Y la importancia de la autorregulación de nosotros, ¿verdad? Para ser modelo ante una actividad como estas. E incluso también creo que es positivo volver a tomar en cuenta a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, como que recogiendo todas las que hemos hablado, ¿verdad? De hacerlos más presentes de las cosas, porque planificación también es que mi hijo vea cómo yo voy a la feria. ¿Verdad? Y voy echando en una bolsa, ¿verdad? Esto échemelo aquí porque estas son frutas, o échemelo aquí porque estos son alimentos que están muy sensibles y si yo compro un aguacate y le pongo una sandía encima, voy a llegar sin aguacate, ¿verdad? O sea, y todo eso se observa en la vida, cómo se acomoda la refrigeradora. Yo siempre digo, hay tantos procesos, dice, para planificar vamos a ir pasito a paso, ¿verdad? Planificar es un proceso cerebral que tiene que ir paso a paso y Y ve cómo termina se va siendo, uniendo todo, porque ocupo la ajá, atención, ¿verdad? Y el control inhibitorio de que no puedo hacer todo con impulso de echar todo en la misma bolsa, exacto. ¿verdad? Sino que voy pensando qué cosa va en cada Paso uno. a paso, para después llegar a organizar. Y en la casa hay muchas cosas que se pueden visualizar, pero tenemos que hacer a nuestros hijos partícipes de eso. Tenemos que hacerlo. Entonces, mientras yo estoy ordenando la cocina, entonces le doy el teléfono para que, mientras yo estoy ahí, le están metido en el cuarto en el videojuego. Ah, de por sí es un adolescente y no quiere hacer nada. Y de por sí, y yo creo que eso nos pasa, vea, Jocelyn, a mí me pasaba. Y no porque lo hagan, me lo hacían. Yo trato de no hacerlo, pero yo me acuerdo que yo llegaba con toda la buena voluntad a ayudar a colaborar en la casa por X o Y razón. Obviamente que por edad, por razonamiento, ¿verdad? Uno comete muchísimos errores, ¿verdad? El error que la madre no lo perdona y tal vez ahora que las que nos están oyendo se identifican es cuando el hijo le coge a usted el trapo de la cocina para limpiar una mesa o para limpiar un sillón. Eso es algo que no se tolera, porque usted ya sabe que el trapo de la cocina está lleno de grasa y si usted llega y lo pasa en un sillón, eso se hace una mancha, pero uno en ese momento adolescente solo vio un trapo y la intención suya fue limpiar, entonces a veces decían, ¿para qué la voy a poner a limpiar si no sabe pasar el gancho, por ejemplo? ¿O para qué te voy a poner a barrer si no sabes pasar una escoba? Mejor vaya, haga usted y déjeme a mí hacer las cosas. A veces cometemos esos errores y a nosotros como familia, ¿cómo nos hace falta entender que en realidad de verdad, o sea, yo me pongo a pensar en eso ahora, o sea, ¿por qué mi hija tiene que tener ya a la edad de 13 años el conocimiento y la Y importancia de un saberlo trapo de todo. cocina? ¿Verdad? De un trapo de cocina a un trapo y uno, está el trapo de la cocina, está el trapo de limpiar los sillones, está el trapo de limpiar el baño. El trapo de limpiar el baño usted no lo puede usar para limpiar la cocina y mucho menos el piso. Cuando usted se dio cuenta, el trapo de sacudir los sillones lo cogió el chiquito para limpiar el reguero del piso. O sea, aquello es una cosa que usted hace un mundo. Y yo digo, vean ¿verdad? Volvemos a lo mismo, el control inhibitorio y todo lo que tenemos que tener en conjunto para que una acción como la planificación realmente se dé. Todos son pasos, ¿verdad? Y el respeto que tenemos que tenerlo para que eso Y ver pase. el error como una oportunidad, ¿verdad? Y a Exacto. partir de ahí seguir enseñándoles. Bueno, eso me parece excelente, pero me imagino que aquí yo digo que vamos paso a paso, todo va uno uniendo diciendo, mira, sí, sí, es cierto, ¿verdad? Y lo importante es saber cambiar, cómo nosotros realmente tenemos que tener oportunidad para saber que nuestra mente se tiene que estructurar, ¿verdad? Bajo un proceso también de función ejecutiva llamado flexibilidad mental, que también tenemos que aprender a conocerlo. Sí, profesora, porque por eso la flexibilidad mental o la flexibilidad cognitiva es una habilidad. ¿Para qué? Para que nosotros logremos una meta. Y a la vez esta es un conjunto de procesos que encontramos todas las emociones, los pensamientos, las situaciones que no son estáticas. Y la persona va madurando y se desarrolla de los 5 a los 20 años. También va teniendo cambios inesperados en el pensar, en la perspectiva, es rápidamente porque es innata. También tiene la capacidad de cambiar o resolver un problema. ¿Por qué? Porque aquí mismo va a aprender y va adaptando a un nuevo entorno y mantener siempre la atención, porque por eso es que siempre que está ejecutando
estudiando un trabajo, tenemos que quitar todos los distractores. Y también esta es la capacidad de trabajar bajo presión en algunas personas y aquí es donde se debe implementar una estrategia. También hay que ser autorregulado. ¿Por qué? Porque aquí es donde se adaptan los pensamientos, las emociones, las acciones, el calmar los impulsos. ¿Para qué? Para lograr estas metas. También uno de los factores que influyen dentro de la flexibilidad mental o cognitiva es el sedentarismo. Entonces, por eso acá, como han mencionado anterior las compañeras, debemos de tomar agua, hacer ejercicio, por lo menos también consumir frutos secos como almendras, maní, pero sin sal. También dentro de la flexibilidad mental amerita la atención, la forma de pensar, y en el control inhibitorio tenemos la pausa, el entender lo que ha pasado y tener esta planificación, la atención y el pensamiento del comportamiento. También unidas a estas, la memoria de trabajo. ¿Para qué? Porque tenemos que mantener un lenguaje sencillo, atención y una instrucción. Digamos, si estamos con un niño, tenemos que darle 3 elementos. Si estamos con un joven, tenemos que brindarle 5 elementos y si es un adulto, 7. ¿Para qué? Para lograr la segmentación. Dentro de esta misma función ejecutiva tenemos que planificar todo lo que son las tareas para tomar esta decisión. También tenemos las conductas típicas. ¿Por qué? Porque hay pensamientos blanco o negro y se da rígido en las rutinas y se mantiene una gran ansiedad o el estrés o los cambios. También por eso es que aquí debemos de redirigir los planes necesarios. ¿En qué? En modificar la forma de aprender o de ejecutar la habilidad acertada. También aquí integramos la clave de ámbitos, como que los cambios en el sentir, en cambiar todo lo negativo, pasarlo a positivo y aquí actuar. También se da la aplicación de los juegos, como que los juegos podemos implementar lo que son los rompecabezas o juegos de estrategias y aquí encontramos como lo que es el ajedrez o cambiar de una rutina. Bueno, si nos vamos hoy para la escuela, para el trabajo o para el colegio o otro lugar, cambiar de cuadrantes o otro camino para que se dé la flexibilidad mental. También podemos implementar lo que son los juegos de, digamos, dar un número con 6 opciones de números y que al sumar 3 números dé el número que uno le indica a la persona. También integrar los juegos de las adivinanzas o resolver acertijos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a lograr la creatividad de respuesta. También, como lo mencionó la compañera María Ángel, el juego de Go No Go. ¿Para qué? Porque en esto vamos a detectar un nivel de impulsividad y de la atención. Si también aplicamos el leer diversos temas, va a estimular la plasticidad cerebral con nuevas ideas. También integramos los legos, vamos a entrenar, a adaptar los cambios para la forma mental. También al cambiar una palabra en diferentes frases pequeñas por sinónimos o también darle una palabra desordenada para que con el que estamos jugando tienda a ordenarla. También podemos aplicar lo que Otra son... cosita antes de que avances. Creo que antes de seguir con las actividades que nos estabas comentando, sí me gustaría pausar un poquito porque creo que las familias también tenemos que entender, ¿verdad? De que la flexibilidad mental es aquel desarrollo del pensamiento, ¿verdad? Que no va a ser tan fluido a tan temprana edad, ¿verdad? Y eso lo podemos ver muchísimo en los adolescentes, los padres adolescentes, ¿verdad? De adolescentes en donde nosotros podemos hacer preguntas, ¿verdad? Y ellos, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Es que yo lo quiero así, y usted, pero es que ahorita no se puede. Sí, pero es que ¿por qué? Es que sí lo quiero, ¿verdad? Y usted dice, ay, Dios mío, es que es muy cerrado, esa persona es muy cerrada, ¿verdad? Lo vemos desde tempranas edades en donde el niño dice, este juguete es mío y punto, y tal vez ni siquiera es de él, ¿verdad? Y usted dice, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Y siente uno en los hijos un pensamiento como muy pesado, como muy fuerte, ¿verdad? Y que es muy difícilmente que cambien de opinión o cuesta muchísimo y a veces
veces terminamos hasta en un pleito, ¿verdad? Porque no es lo que usted diga, sino lo que yo diga, ¿verdad? Sino lo que yo quiera decir. Eso se llama flexibilidad mental, como Madeline nos lo está explicando ahorita, ¿verdad? Y creo que sí también involucra muchísimo, aparte de todos los juegos que ella nos está complementando que podemos hacer, ¿verdad? Que eso es esencial, ¿verdad, Madeline? Volver a jugar en familia, saquemos los juegos de Claro que sí. mesa, ¿verdad? Volvamos otra vez a juegos como tablero, ajedrez, gran banco, ¿verdad? Que se han perdido muchísimo, ¿verdad? Volvemos al mismo cuento de la tecnología, pero todos eso nos ayuda muchísimo a ir cambiando, ¿verdad? Nuestra estructura y nuestro nivel de flexibilidad, pero es un desarrollo constante, ¿verdad? Hacer cambiar de pensamiento de una persona o de un hijo, a veces hay que aprender nosotros a frenarnos y decir, bueno. Es que ese pensamiento definitivamente yo no lo puedo hacer cambiar ahorita porque es de flexibilidad mental. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Verdad? ¿Para qué nos vamos a discutir? A veces es mejor decir, bueno, las cosas se van a trabajar de esta manera. Está bien que pienses así, por ejemplo, está bien que lo pienses así, está bien que lo creas así, pero yo también necesito que usted escuche lo que yo le voy a decir. Yo también necesito que usted pueda escuchar mi punto de vista, ¿verdad? Para ir entablando una relación positiva de pensamientos, ¿verdad, Madeline? Sí, exactamente. Y también acá podemos implementar, digamos, dando ejemplos que si el agua está caliente, ¿verdad? Se evapora. Si tenemos, digamos, un cubo de hielo, ¿verdad? Este mismo tiende a, digamos, a descongelarse. Entonces, si le pega sol, también ya el agua se evapora. Entonces, aquí vamos viendo los cambios, flexibilidad mental, ¿verdad? Y igual, le hacemos las preguntas una piedra, por ejemplo, bueno, ¿cómo es? ¿Es áspera, dura, es flexible o cómo, verdad? Igual si utilizamos el papel higiénico, ¿es suave, es duro, se estira o qué o no? Entonces aquí es donde hacemos la implementación de la flexibilidad mental o cognitiva tan indispensable en las funciones ejecutivas. Claro, y me pregunto, me pregunto como familia, ¿verdad? De madre de adolescente, ¿verdad? Hija adolescente. Ay, ¿qué hacemos con el perezón de los hijos? Qué pereza, no quiero hacer nada, todo va lento, ¿verdad? Necesito que ordene algo, ahorita voy. Ahorita voy, ahorita voy. Y uno quiere como ir a agarrarlo del pueblo y decirle, pero póngase las pilas, ¿verdad? O vamos a hacer algo. Ay, con aquella lentitud, ¿verdad? La forma de caminar, la forma de hacerlo. También nos podemos a veces poner a pensar, que nosotros queremos que se realice una tarea o en un día a día, ¿verdad? Uno dice, bueno, necesito que a tal hora todos estén listos. Y no, hasta ahora van por la mitad, más uno ni siquiera se ha levantado. ¿Verdad? Y uno, pero que se levante, ¿eso cómo es? Eso es una función ejecutiva interesantísima llamada productividad, ¿verdad? Que queremos entenderla definitivamente y qué hacemos, porque eso es una de las cosas que a los papás más nos desespera. Así es, profe y compañeras, la productividad es una función ejecutiva que nos ayuda a realizar las tareas de forma veloz, eficiente y en un tiempo determinado, ¿verdad? Pero tenemos algo, como usted nos decía, muchas veces creemos o tenemos la idea de que ser productivos es hacer 1000 cosas a la vez, ¿verdad? Estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no precisamente. Es mejor ser productivo con una sola cosa y lograr ser eficiente. Hay algo muy importante acá y voy a resumir como todo lo que las compañeras nos han estado comentando, porque para yo poder ser productivo o para que nuestros hijos sean productivos, tienen que poner atención en lo que están haciendo, tienen que planificar lo que van a hacer, tiene que haber control de los impulsos y todas las otras funciones ejecutivas de las que ya hemos comentado, ¿verdad? Esta función de la productividad la podemos empezar a fortalecer a partir de los 9 años. Ya tenemos que tener antes una base sólida, ¿verdad? Con todo lo que estamos aprendiendo que podemos hacer en los hogares. Nuestro ciclo circadiano nos dice que hay 2 periodos de productividad, que es como el reloj biológico que todos tenemos, ¿verdad? Teóricamente hay 2 momentos, en la mañana de 8:30 a 10 de la mañana y en la tarde de 2:30 a 4. Sin embargo, todos sabemos que necesitamos ser productivos más tiempo, ¿verdad? Incluso en la vida adulta hay muchísimos trabajos donde nos miden por productividad,
¿verdad? Como las empresas o las fábricas. Entonces tenemos que empezar a realizar actividades que nos ayuden a potenciar esta habilidad. Por ejemplo, planificación, como decía Jocelyn, ¿verdad? Podría ser una técnica que los papás tengan en la casa, una pizarra, y donde podamos anotar qué vamos a hacer mañana y que los chicos tengan un apoyo visual de qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, o qué vamos a comprar, o qué nos vamos a poner, o te levantas y necesito que te bañes, que alistes el bulto, que prepares la merienda, ¿verdad? Pero que ellos tengan esa lista como de objetivos, esa planificación. Otra cosa muy importante que yo sé que ya todo lo hemos conversado, pero es muy necesario, y aquí entra el control inhibitorio, el uso de las pantallas, porque no hay mayor distractor que los celulares, ¿verdad? Entonces tenemos que limitar el uso, como padres de familia, limitar el uso de los dispositivos tecnológicos de nuestros hijos. La tecnología fue hecha para ayudarnos, totalmente cierto. Y hay un montón de aplicaciones, como decía Gaby y las compañeras, que podemos utilizar a nuestro favor. Sin embargo, tenemos que establecer límites de tiempo del uso de la tecnología, porque si nosotros queremos realizar una actividad de manera eficiente y productiva, no podemos estar revisando el celular, ¿verdad? Liliana, Porque perdón, y si lo vemos así con los hijos, como hablábamos, ¿verdad? Ahorita, a veces una familia nos puede decir, es que sí, yo le pongo el control parental, ¿verdad? Y entonces a cierta hora se me apaga, pero en una función ejecutiva de productividad no es exactamente el tiempo que lo está usando, es en qué momento lo está usando. Por exacto, ejemplo, entiéndase que se meten al baño con el celular. correcto, Entonces, imagínate a qué horas va a salir del baño. Y sí, ya ahí la productividad que ocupamos en el día para que se bañe rapidito, para que haga sus necesidades fisiológicas, métase al baño, múdese en el baño o haga lo que tenga que hacer en el baño, ya se hizo más lento. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la música, ¿verdad? Entonces, pues, sí, esta canción no me gusta, entonces ahora la quité. Ah, no, ya sé, entonces tuve que dejar el tubo abierto, dejé de bañarme para poner la canción que yo quería escuchar en ese momento. Ya me correcto. atrasé, ya pasé la parte desapercibida, ¿verdad? O uno puede decir, comiendo, volvemos a lo mismo, ya voy a ser mucho más lento comiendo, ¿verdad? Menos atento porque estoy viendo el teléfono o incluso haciendo trabajos ¿verdad? Específicos. Entonces ahí es donde tenemos que analizar, ¿verdad? Para la productividad. Claro, incluso no solo que nos volvamos a volver más lentos, sino que además perdemos la conciencia. ¿Sí? Comimos y ni siquiera nos dimos cuenta de qué fue lo que comimos. No saboreamos, no degustamos, no conversamos. Todo eso se ha ido perdiendo por el uso inadecuado de la tecnología, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que la productividad siempre va a ir de la mano del descanso. Y no solo descanso de sueño nocturno, sino también descanso o pausar durante el día. Y aquí lo tenemos que aplicar todos, niños, adolescentes y nosotros adultos. Si en determinado momento, cada 30, 40 minutos, cuando estamos realizando alguna actividad, nos sentimos abrumados, es muy necesario pausar. Como decía María Ángel, paro y pienso, paro, descanso, cierro los ojos, voy a caminar un ratito, me tomo un vasito con agua, ¿verdad? Para poder volver a tener atención y volver a tener enfoque, ¿verdad? Entonces, planificar, descansar, controlar el tiempo que pasamos en el dispositivo electrónico. Y otra súper importante, y aquí sí, espero que todas las personas que nos escuchan y nos ven puedan tomar conciencia de esto, es de la alimentación saludable. Y más que todo, me quisiera enfocar en las meriendas, profe, porque he tenido estudiantes que llegan a desayunar una gaseosa, 4 paquetes de galletas, bolsitas de estas de snacks de frituras, ¿verdad? Llenas de colorante rojo y un montón de preservantes y conservantes que dañan el cerebro y que no ayudan al aprendizaje, ¿verdad? Y después los chiquillos empiezan, profe, es que me siento cansado, me siento con sueño, tengo pereza, incluso mareado. Y es totalmente real, porque el Liliana, exceso de azúcar, claro, perdón que la interrumpa. Usted va a tocar el punto clave, ¿verdad? Y que como familias también volvemos a dejar de mensaje importantísimo. No
piensen que va descoordinado, ¿verdad? Nuestro cerebro con lo que comemos. Es al Exacto, contrario, nosotros exacto. funcionamos con lo que comemos. Ujú, El alimento de nosotros, ¿verdad? Es como decir la gasolina de un carro. Y si ujú, nosotros comemos, le echamos a una gasolina, al carro, una gasolina no muy buena, el carro no va a funcionar bien, ¿verdad? Y eso no tiene que ver, porque yo pienso, lo pienso así, Lili, no tiene que ver con el dinero. ujú. ¿Verdad? Porque uno puede comprar una galleta, pero también puede saber cuál galleta escoger. No Claro, necesariamente porque no me alcance la plata, tengo que comprar la Oreo porque me salió más barata. O sea, claro. no, incluso a Ujú, veces está más ujú. cara. ¿Verdad? Sí. Hay otro tipo de alimentación, ¿verdad? Ujú, Quiero que quede claro aquí en el podcast, ¿verdad? Para todas las familias y de parte de todos nosotros como profesionales, la ujú, importancia de las meriendas, ¿verdad? Y de los, no solo las meriendas, de lo que coma en la casa, ujú, ¿verdad? Y ahí, de ahí vamos a analizar la productividad. ujú, ujú. Sí, correcto. El consumo de ultraprocesados, ¿verdad? Que son todo ese montón de paquetitos y bolsitas y todo, y de azúcar. De hecho, profe, el azúcar está considerado una droga. El azúcar causa adicción, porque nosotros mismos pensemos, ¿verdad? Siempre queremos que un chocolatito, que un dulcito, y daña mucho nuestro proceso de aprendizaje. Como usted nos decía, el intestino es conocido como el segundo cerebro. Está conectado. Todo lo que nosotros comemos va a impactar en nuestro proceso de aprendizaje. Otra de las técnicas también es la higiene de sueño, que es muy importante, aparte del descanso, que ya vimos que hay que priorizar los tiempos de descanso durante toda la jornada. La hora de sueño o la higiene de sueño tiene que convertirse en algo sagrado. Tenemos que limitar el uso de los celulares una hora antes de conciliar el sueño. Y muchas veces lo que hacemos, y los niños lo hacen, es ver el celular para quedarse dormidos. Entonces, más bien lo usan como para tener sueño. Y lejos de eso, ¿verdad? El cerebro se activa, se altera y no vamos a lograr conciliar el sueño de manera eficiente, un sueño reparador, ¿verdad? Que es el que necesitamos. Claro. Entonces, ojalá una hora antes del tiempo de dormir ya no utilizar los dispositivos electrónicos. Ojalá tener, o es más, no tener televisor en el cuarto. Es una recomendación muy importante también en los No cuartos es de los niños y necesario. de los adolescentes. Correcto. El cerebro Una no lo buena, necesita. una buena almohada, un buen colchón. Todo eso cuenta, es parte de la higiene del sueño y el descanso nos ayuda a ser productivos también. Claro. Otra cosa, profe, que les quería comentar es ser constante y disciplinado para poder ser productivo. Tenemos que ser constante. Ojalá podamos tener horarios de estudio establecidos o como comentaban las compañeras, ¿verdad? Poder tener las rutinas establecidas, la planificación. Todo esto nos ayuda a ser más productivos. Y por último, algo muy importante también que les quería comentar es que para poder ser productivos o creativos es muy necesario el contacto con la naturaleza. Entonces, ojalá y podamos tener acceso a caminar por un parque, ¿verdad? A respirar aire puro, a salir de tanto concreto, de estar tantos encerrados, porque los chiquillos ahora van de la casa a la buceta, de la buceta a la escuela, de la escuela otra vez a la buceta y de la buceta otra vez a la casa. No recibimos vitamina D, que es del sol, y no hay contacto con la naturaleza como antes, como nosotros crecíamos, ¿verdad? Que crecíamos jugando y cansándonos y comiendo saludable y éramos más productivos y no nos dábamos cuenta. Claro, excelente. Y ahora yo me pregunto otra cosa, ¿verdad? Que siempre me pasa y yo sé que tal, todo el mundo y papá se identifica conmigo. Hay, la famosa pregunta es, ¿y qué quieren? No sé qué quiero. ¿Y qué te gusta? No sé. Y no sé, esa es la respuesta interesantísima de nuestros hijos, ¿verdad? Escoja usted, diga usted, ¿verdad? Mi amor, ¿y cuál quieres? No sé, mal que usted quiera. ¿Y qué quieres comer? Lo que usted me pida, ¿verdad? Y uno dice, ay, padre, pero ¿por qué no puede ayudarme a tomar una decisión? ¿Por qué le está costando tomar decisiones, ¿verdad? ¿Será que está mal? Tenemos nuestra otra función ejecutiva, ¿verdad? Toma de decisiones. Ujú. Sí, claro, esta función ejecutiva es sumamente importante y no solamente promoverla en los hijos, ¿verdad? Sino los padres también fortalecerla. Esa función ejecutiva inicia a desarrollarse aproximadamente entre los 10 y 12 años, ¿verdad? Es importante, como decía la compañera Jocelyn, que los errores no se vean como
como errores o sino como oportunidades, que no se desvalorice la mínima decisión que ellos tomen, sino al contrario, promover que ellos vayan tomando decisiones, pequeñas decisiones conforme a su autonomía progresiva, a modo de desarrollar o fortalecer esta función. Dentro de las partes del cerebro que están implicadas en esta función ejecutiva es la corteza orbitofrontal, que es una estructura primordial que ayuda en el procesamiento y en la regulación de las emociones, en la regulación también de la conducta, inclusive digamos, a estimar lo que es los riesgos y los beneficios de las decisiones que vayamos a tomar. También está muy relacionado el sistema de recompensa, ¿verdad? Entonces, cada vez que tomamos una decisión, va a activar ese sistema de recompensa. Recordemos que el sistema de recompensa va a buscar el placer o la satisfacción inmediata, ¿verdad? Y va a evitar el dolor o, ¿verdad? Emociones así desagradables. Entonces, cada vez que tomamos una decisión que nos genera esa gratificación inmediata o esa satisfacción, pues tendemos a repetirlo, ¿verdad? Por el contrario, si hacemos alguna actividad o tomamos una decisión que nos genera cierto malestar, pues las evitamos. De ahí, digamos, es lo que a veces cuesta adquirir ciertos hábitos, ¿verdad? O enseñarles a los hijos ciertas costumbres positivas porque cuesta un poco más si no tenemos esa gratificación inmediata. Como comentaban las compañeras, con todo esto de las pantallas, ¿verdad? Genera una satisfacción inmediata con tantos sonidos, colores, todas esas, ¿verdad? Estrategias que tienen las aplicaciones y redes sociales que obviamente captan mucho la atención, generan esa satisfacción inmediata que muy diferente va a ser como leer en papel físico, ¿verdad? Que no genera esa gratificación inmediata porque es menos estimulante, ¿verdad? Esta función ejecutiva tiene varios feedbacks que vienen siendo como las respuestas que recibimos tras una acción que realizamos, ¿verdad? Y de alguna manera moldean la toma de decisiones o la manera en que vamos a decidir. Está el feedback positivo, que viene siendo el refuerzo de las conductas o decisiones que se esperan, ¿verdad? Esas que buscan elogios, los logros, buscan la excelencia, etc. Está el negativo, que, digamos, viene a puntualizar o a señalar los errores o las consecuencias desagradables, que si bien de alguna manera puede ser útil, ¿verdad? Cuando se hace de manera excesiva o contrato humillante o constante, lejos de guiar a los hijos a tomar buenas decisiones, lo que genera es emociones, digamos, desagradables o difíciles de gestionar, como la frustración, la rabia, el miedo, etcétera, y eso hace que se debilite esa función ejecutiva, ¿verdad? Y más bien limite el control de impulsos, por lo que buscan una gratificación inmediata en actividades o conductas de riesgo, el consumo de sustancias, la agresividad, ¿verdad? Entre otras actividades delictivas. Luego está el feedback social familiar tradicional, que viene siendo esas normas específicas o pautas que se transmiten a través de la familia o muchas veces de generación a generación, ¿verdad? Que a veces lo vemos como costumbres familiares, ¿verdad? Ya muy características propias de la familia. También está el traumático, que está relacionado a situaciones complejas o dolorosas que no han logrado superar, ¿verdad? Y que de alguna manera moldean o marcan, ¿verdad? La toma de decisiones futuras, ¿verdad? Esto, Loren, y perdón, ahorita que dices eso me pongo a pensar también, ¿verdad? Ya como padre de familia, que a veces el hecho de que las personas tomen una decisión depende mucho de lo que yo le haya enseñado. Depende mucho de sí. mis costumbres, depende muchísimo de todo lo que yo piense, sienta y haga.
Y a veces uno como, Ujú. como papá es un poco rudo en eso, porque dice, ¿por qué tú no tomas decisiones? Y a veces, o incluso hablemos ya de que si somos también papás de estos, perdón, de jóvenes que van a querer ir a estudiar ya a la universidad, que ya les toca, por Ujú, ejemplo, ¿verdad? ujú, O que incluso son universitarios y ya están en su proceso laboral y demás, ¿verdad? Y que a veces dices que, ¿cómo le cuesta tomar una decisión? Entonces, a veces yo siento que uno como papá también tiene que ayudar a esa decisión, ¿verdad? No esperar que se la digan, sino retroalimentar, porque también puede hacer que todos esos feedback que nos hablas, ¿verdad? Que influyen en mi toma de decisiones, estén en la vida de mis hijos y es lo más probable, porque son mis costumbres, son mis traumas también. A veces ujú, nosotros como papás sin querer pasamos el trauma de nosotros a nuestros hijos. A él no los picó, a él no lo picó la culebra, fue a mí, pero cuando yo veo la culebra me pongo como loca y le tengo horror. Cuando se dio cuenta, mis hijos le tienen horror a la culebra. Y dice, ¿por qué? Y yo no sé ni por qué, pero yo le tengo horror a la culebra. Y a la que había picado era a mí, ¿verdad? Entonces yo voy sí. pasando ese feedback constantemente y sí, fluyo muchísimo en que mis hijos puedan que no estén tomando las decisiones correctas. Por eso la importancia, pienso yo, Maureen, no sé, de la retroalimentación, del análisis mío de cuál es mi feedback, ¿verdad? Claro, claro, y también cómo esos tipos de feedback influyen en el estilo de crianza, ¿verdad? Con lo que formemos, porque por ejemplo, lo que les hablaba de ese feedback negativo, ¿verdad? La forma en cómo corregimos, ¿verdad? Va a generar una reacción en ellos, ¿verdad? Y por ende una toma de decisiones, ¿verdad? Por otro lado está el feedback religioso, ¿verdad? Que va relacionado como a ese guía o esas normas basadas en la creencia religiosa o espiritual que se tenga, que obviamente va a variar de un credo religioso a otro, ¿verdad? También está el social moderno. Ese está, digamos, relacionado a toda la influencia de las redes sociales, grupos de pares o amigos, todo el entorno social, que, por ejemplo, digamos, podemos analizar con cuáles personas se relaciona, qué tipo de música escuchan, qué es lo que ven en redes sociales, qué apropian ellos como normal o que está bien y que no, ¿verdad? Entonces, ese control de parental del uso de las redes sociales o de los móviles, ¿verdad? No es solo o en cuanto a tiempo o en qué momento, sino qué cosas ven, ¿verdad? Y a cuanto a todo eso, digamos, cuáles serían como algunas técnicas básicas o sencillas que se pueden implementar específicamente para esta función ejecutiva, pero que igual pueden fortalecer otras, ¿verdad? Están los juegos de estrategia o resolución de problemas, ¿verdad? Algunos juegos de mesa que también van relacionados a eso. También todos los ejercicios de autocontrol, por ejemplo, el enseñar a aprender a esperar turnos, ¿verdad? Que es algo muy básico, pero que ayuda un montón. Algunos deportes o artes que exigen disciplina y control, ¿verdad? Eso también va a formar a los niños y a las niñas, inclusive el entrenamiento de inhibición relacionado a esas actividades que obliguen retrasar la respuesta inicial, ¿verdad? Impulsiva para poder detenernos y valorar más las opciones, ¿verdad? Que es lo que también las compañeras han venido también hablando, que aprender a detenernos para poder también después pensar antes de actuar, ¿verdad? Y cuál sería como el rol de los padres en cómo desarrollar esta o promover esta función en los hijos e hijas, ¿verdad? Porque obviamente su rol es sumamente importante en el proceso de la crianza y como les decía antes, el permitirles hacer o tomar pequeñas decisiones conforme vayan creciendo es sumamente importante. A veces se enfoca mucho como en en la crítica. ¿Cómo se va a poner eso? ¿Verdad? O ¿cómo va a comer eso? Mejor no quiere hacer otra cosa. Entonces, cuando queremos que tomen decisiones, ¿verdad? Más bien, en vez de promoverlos o impulsarlos, los cohibimos o los hacemos sentir inseguros. Ay, no, entonces me veo mal con esa ropa. Entonces mejor no como eso. Pero yo quería comerme esto, ¿verdad? Entonces no promovemos esa toma de decisiones, ¿verdad? Ahora bien, también inculcarles el reflexionar antes de actuar, ¿verdad? Que analicen los pros y los contras de cualquier decisión simple, por más simple que sea, eso va a influir, ¿verdad? Por eso es importante no desvalorizar las decisiones por mínimas o pequeñas que sean. Y algo muy importante es
que se modele, ¿verdad? Desde su propia toma de decisiones, ¿verdad? Sus actividades diarias con buenas decisiones, ¿verdad? Que ellos también, los padres también reconozcan cuando se equivocan y que se replanteen cómo corregirse, porque también es importante que los papás fortalezcan o desarrollen lo mayor posible esta función ejecutiva, porque recordemos que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice, ¿verdad? Entonces, cuando los padres también en cualquier decisión que tomen, ya sea en cuanto a la crianza específica, cómo corregir, en cuanto a inclusive cosas básicas del hogar, etcétera, que reflejen que toman una decisión de forma calmada, ¿verdad? Manejando, gestionando sus emociones adecuadamente, de forma reflexiva, analizando pros y contras. Eso transmite a los hijos seguridad, ¿verdad? Y muy importante, pues obviamente enseña con el ejemplo, que es primordial, ¿verdad? Bueno, creo que todo eso es muy práctico y muy fácil de hacer, ¿verdad? Yo creo que es una Ujú, cuestión de propósito, ¿verdad? Y de cambio y de análisis de mi propia crianza, ¿verdad? Creo que la toma de ujú, decisiones va mucho más del análisis, ¿verdad? Y si a mí no me criaron así, entonces yo tengo que criar así, ¿verdad? Vieras que ujú. ahora me llama también muchísimo la atención poder conversarles sobre una función ejecutiva, ¿verdad? Muy interesante y tal vez uno como papá, ¿verdad? En algún momento la usa, si tiene niños pequeños, ¿verdad? Que es, ay, ahí viene el coco y se lo va a comer, ¿verdad? O vamos a hablar de que no le diga que soy yo la que compro los regalos, sino Santa Claus, ¿verdad? O por ejemplo, cuidado porque ahí viene el viejillo y ahí viene ese viejillo y se la va a llevar, ¿verdad? Los dientes hay que ponerlos debajo de la almohada. O sea, toda esa teoría, ¿por qué hay una cierta edad en que sí se cree en eso? ¿Por qué hay cierta edad donde ya sí no se cree? ¿Verdad? Y cómo realmente eso se desarrolla en nuestro cerebro, ¿verdad? Y la función ejecutiva de abstracción. Sí, claro. Es que la función ejecutiva de la abstracción viene siendo una de las habilidades más superiores dentro de las funciones ejecutivas y además la vamos a ver desarrollada a partir aproximadamente de los 15 años. Entonces, cuando le decimos a un niño que viene el coco, se lo va a creer, ¿verdad? La abstracción lo que nos va a ayudar es a poder analizar los aspectos no visibles de una situación, a entender el sarcasmo, a entender estas situaciones que no son reales, que a mí me parecen reales, ¿verdad? Por ejemplo, a entender expresiones como el pura vida que usamos nosotros, ¿verdad? De un pronto a otro, que si me topo a alguno de ustedes y les digo como, hey, pura vida, ¿verdad? Entendemos que es un saludo, o si me dan algo y, pura vida, ¿verdad? Lo estoy agradeciendo, o en una situación en la que me vacilan, pura vida, ya entendí, ¿verdad? Lo uso más como un sarcasmo. Entonces, yo creo que es una habilidad que nos permite también imaginar mucho, que nos va a permitir crear mucho, que nos va a permitir resolver problemas, que nos va a permitir resolver muchísimas situaciones en la vida cotidiana. Y con los niños pequeños, ¿verdad? No podemos, como ya lo hemos dicho, pretender que la utilicen a la manera de un adulto porque están pequeños, ¿verdad? Todavía su cerebro no lo ha desarrollado, lo que no quiere decir que no lo vamos a trabajar. ¿Qué cositas podemos hacer en casa? Para mí es, ¿verdad? Como crear un ambiente en el que los niños puedan imaginar, puedan desarrollar esta habilidad, en los que los niños puedan tener libertad y también puedan equivocarse. Yo creo que es algo súper importante que como papás no olvidemos que el error también nos enseña. A partir del error podemos aprender, ¿verdad? Entonces, si quiero desarrollar esta habilidad, pongamos música instrumental. Antes de dormir, nos acostamos y ¿qué te imaginas vos? ¿Qué te hace sentir esta música? Uy, a mí me transporta a tal lugar, ¿verdad? De un pronto a otro vimos una película y me acuerdo algo de la película. Si es de día, podemos pintar, traemos una cartulina, témperas, crayolas, lápices, ponemos una canción y vamos a pintar con la canción, con la intensidad de la canción, qué rápido, qué lento, que lo que se te ocurra a vos, ¿verdad? Darles Lego, darles plasticina y que ellos creen. No ser, ¿verdad? De, uy, este es el dibujito y vamos a hacer esto, porque en este caso lo que queremos es que ellos puedan crear no sé, sus imaginaciones o sus mundos con los juguetes, ¿verdad? Que ellos puedan continuar. Si son chicos más grandes, les podemos pedir que escriban un diario, que guarden ahí sus ideas, lo que vieron en el día, lo que entendieron, lo que no entendieron, ¿verdad?
si están en una conversación ahí entre adultos, poderles explicar, no sé, que llegaron las tías a tomar café y ahí están los chiquillos, poderles explicar lo que estamos diciendo, lo que los chicos no entendieron. Todas estas son cosas que nos van a ayudar a poder desarrollar esta habilidad. Bueno, imagínense que ahora que usted dice eso, Lucy, yo pienso que también uno como papá de verdad que tiene también que evitar muchísimo la burla en estas edades. Yo en neurociencia nosotros le llamamos eso respeto cognitivo. Los adultos tenemos que tener un respeto cognitivo y eso quiere decir que nosotros también tenemos que aprender a no burlarnos de la falta de abstracción del pensamiento de los niños, ¿verdad? O incluso, bueno, usted, como lo estuvimos hablando, hay una edad para todo, ¿verdad? Este se va desarrollando ya casi en edades adolescentes y de verdad a veces ellos utilizan frases que la gente se ríe y yo le voy a decir por qué es que se ríen, chiquillos, o sea, honestamente y papás también que nos están escuchando y viendo. La gente se ríe, le voy a explicar por qué, porque uno de los principales orígenes que nos demostró a nosotros la función ejecutiva de abstracción es el chavo. ¿Verdad? Y eso, digamos, en la edad de nosotros ahorita, la mayoría de personas el chavo lo veía. Tal vez ahora ya no, pero nosotros, los que somos papás ahorita, sí lo vimos. ¿Y quién demostraba, verdad? Que le decía, un ejemplo, llegaba doña Florinda, ¿verdad? Y le decía a don Ramón, entonces vaya, écheselo a su abuelita. Y llegaba el chavo, don Ramón, y su abuelita hace tal cosa. ¿Verdad? Y entonces uno se muere de la risa en ese momento, ¿verdad? O don Ramón decía una cosa y el chavo salía con otra. Y estaba don Ramón así, o sea, en realidad, entonces eso, esa figura de chavo es un ejemplo muy cotidiano del reflejo de la función ejecutiva de abstracción, que es la poca en ese momento capacidad de comprensión, de poder entender de doble sentido, de poder entender que era un sarcasmo, de poder entender que doña Florinda lo que estaba era, ¿verdad?, diciéndole una grosería a don Ramón y el chavo en su inocencia llega y expresa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos ver esas reacciones en los niños y nuestra reacción fue aprendernos a reír de eso. ¿Verdad? Eso fue lo que nosotros aprendimos, a reír de eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, recortar ese proceso, entender que, ok, eso fue una historia que pasó y así muchas otras, porque si ustedes se ponen a ver programas de comedia de gente que imita a niños, la burla principal es la falta de abstracción. Póngase Claro, a pensar en cualquiera. y se nos olvida, ¿verdad? A veces hasta ni sabemos que es una habilidad que se adquiere más grandecitos y, y no somos como conscientes de que el niño no está entendiendo por qué se están riendo de él, ¿verdad? Que como le dicen a bueno, mis sobrinas, no tiene nada de gracioso, ¿verdad? Muchas ocasiones para ellos no tiene nada de gracioso lo que me acaba de pasar o lo que es la situación, ¿verdad? Y cómo Claro. eso podría hasta afectarlos en su autoestima y demás, porque no estamos Exactamente. siendo respetuosos o no les estamos explicando, no, mira, pasó esto o esto no se usa así, ¿verdad? Claro. Como enseñarles también a redirigir sus pensamientos. Exactamente, y sobre todo la comprensión y lo que les decía del respeto cognitivo, o sea, ¿por qué teníamos que reírnos, por ejemplo, o por qué se hizo de burla una frase como la que el chavo pudo haber dicho en algún momento, su respeto cognitivo, o sea, él era un niño, ¿no? Él tenía derecho a preguntar. Sí puede ser que me saque una pequeña sonrisa por la inocencia, porque al adulto le hace gracia la inocencia, pero tampoco es como para reírme a carcajadas y le sea tan bruto, porque a veces pasa, ¿ve? ¿Cómo? Ay, oiga, usted está escuchando lo que está diciendo. Y verdad, y sabe qué hacemos también, Lucía, vea lo que hacemos. Nos hace tanta gracia que se lo contamos a nuestros conocidos delante de él y se lo contamos a nuestras hermanas y se lo contamos y cuando nos dimos cuenta nos estamos burlando de una persona y esa persona no sabe por qué. Entonces, ¿qué hacemos? Usted lo dijo claramente, le bloqueamos por completo un proceso de autoestima, le ayudamos a cuándo voy a volver a decir algo, me voy a hacer más callado, entonces ya yo no vuelvo a preguntar, que es una de las cosas que más afecta, ya no vuelvo a preguntar porque ahora ya no sé si pregunto, se van a burlar de mí. Por eso el respeto cognitivo creo que es una de las cosas que como familias tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Si pasó algo relacionado con la abstracción, se soluciona, como usted lo dice, ¿verdad? Se explica lo que pasa, puede que me genere un poquito de gracia, no le estoy diciendo que no, pero no voy a decir que eso va a ser objeto de burla y de comentario y demás para todo el resto de mi familia, ¿verdad? Eso a los adolescentes y a los niños les duele mucho, ¿verdad? Y no les gusta cuando uno llega y le cuenta a otra persona, mira lo que hizo fulano, dijo tal y tal cosa, ¿verdad? Es una forma muy hiriente en realidad de hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, y yo creo que lo que hablamos ahorita, como de volvamos a esos patrones en los que nos enseñaron a nosotros, los patrones de crianza que tenemos, que a veces hay que revisar un toquecito de eso también. Claro que sí.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito ahora, verdad, saber la parte de mi autoconocimiento, verdad? Aquello también que como papá nos puede a nosotros generar un poquito de inestabilidad porque le decimos, ¿qué quieres ponerte? No sé, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta? Ahorita no sé qué me gusta y qué es la decisión, ¿verdad? También tiene muchísimo que ver, como lo hablamos, aparte de la toma de decisiones, del autoconocimiento y eso es una función ejecutiva conocida como metacognición. Ya casi vamos cerrando, falta metacognición y memoria de trabajo, que son las funciones ejecutivas con nivel de pensamiento, ¿verdad? Más alto, pero que también son muy básicas y necesarias de desarrollar. Ujú. Metacognición, profe, y monitorización, por ahí dice la literatura. Monitoreo, me monitoreo, tengo una metacognición. Lo interesante de esta metacognición es que ya llega a una edad un poco adulta, a lo que nos dicen, bueno, ya es mayor de edad. Ya pasamos los 18 años y quizás los padres de familia que nos están escuchando ahorita tengan a ese adulto ahorita aquí a la par y también estén escuchando que están formando su metacognición. También parte de esto es un conjunto. Nosotros yo creo que todo lo que vivimos somos un conjunto y aquí estamos varios compañeros trabajando para dar una explicación de las funciones ejecutivas y nos hemos unido para formar este podcast. El conjunto también de los átomos, forman un átomo, el átomo se forma la molécula, la molécula forma un organismo, y formamos un ser humano, un ser vivo. El sistema solar, todo es un conjunto. Esta metacognición, que son de las últimas, no son de las más importantes, es una conjunción, es un complemento de todo lo que viene atrás. Todo lo que hemos escuchado hasta el momento es un complemento a lo que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? El conocernos nosotros mismos. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Tomo la decisión de lo que me gusta y no me gusta. Por allá yo no me acuerdo, no sé si han tenido la experiencia de ver una foto de la adolescencia y decir, uy, yo me peinaba así, uy, yo me vestía así. En mi tiempo había una época famosa de los pantalones corduroy de colores. ¿Ok? Entonces era el pantalón de corduroy anaranjado con unas tenis moradas y una camisa blanca. Y yo era famosa para la misa. Esa decisión yo no la tenía clara, pero existía una moda que yo quería usarla. ¿Cuál es el rol del padre de familia, la madre de familia acá, del adulto responsable? Cuando esa metacognición se está formando, porque se empieza a formar, sí, se empieza a formar a los 19, 20 y se consolida a los 24, 25 años. Pero como es un complemento de todo lo que viene atrás, muchas de las decisiones que vamos a tomar es en adolescencia, antes de que la metacognición empiece a funcionar como tal. Entonces, en ese momento que yo como adolescente estoy tomando una mala decisión de que no sé lo que en realidad me gusta, porque me estoy poniendo un pantalón tubo anaranjado con tenis verdes, que como adulto yo sé que no combina nada, pero él va para mí de esa manera, como adulto yo lo puedo orientar. ¿Lo puedo orientar a qué? A decirle, mira, a misa, puede salir, misa normalmente la gente va un poco más tranquila, no, tal vez no es tanto de adolescentes, podemos vestirnos de otra manera y orientarlo a ver que también puede tener otra decisión y que también la puede ver cuál le gusta más, cuál le gusta menos. Ok, ¿qué es la metacognición? La metacognición es el punto de partida para la toma de conciencia y la capacidad de agencia personal, dice por ahí la literatura. Y tiene dos componentes muy importantes, el conocimiento y la regulación. En el conocimiento existe el procedimiento y el condicional, ¿ok? Que es cómo funcionan las cosas, cómo resolvemos los problemas, cómo resolvemos la tarea, pero también tenemos el condicional que nos dice cuándo y por qué usar determinada estrategia. La regulación, por el otro componente de la metacognición, es ejercer el control, conocer los propios fallos, habilidades y dificultades que permiten actuar con sentido y con consecuencias. ¿Ok? Nos dan un sentido, la metacognición nos da un sentido. Eh, no sé si les ha pasado, van al bus, se montan al bus de primeros, nadie se monta, todos los asientos están desocupados, me siento atrás, me siento adelante, no me siento donde está la sombra, no me siento porque después eso pasa sombra, después mejor me siento en la sombra para que después en el sol no me pegue. Ay, no sé qué hago, llega alguien, ya pagan el pasaje, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me siento? Metacognición es cómo mejorar las decisiones también de maneras rápido, una manera que en poco tiempo, tomar una decisión donde me gusta a mí, pero ese me gusta, me cuestiono y con todos estos aprendizajes que hemos llevado, me cuestiono dónde queda no importa, dónde me siente. O la gente dice, ¿qué te gusta más?
O vamos al cine, ¿prefieres Cinépolis o Cinemark? No, como usted quiera. Es como usted quiera, ¿dónde es que estamos formándolo? Porque entonces no estamos generando un aprendizaje correcto en la adolescencia ni en el adulto joven para que la metacognición se desarrolle de manera correcta. Es una autoevaluación de nosotros mismos, es un autoconocernos de nosotros mismos. Entonces, padres de familia, madres de familia, más que ir a trabajar con el adolescente, consideramos que es trabajar con nosotros mismos. Si yo tengo una buena metacognición, voy a poder trabajar una buena metacognición con mis hijos e hijas. Me conozco, me identifico lo que me gusta o me guardo el no. El cerebro nos decía que tiene dos botones muy sencillos, sí y no. Hay dos botones que dicen sí y no, pero los estoy aplicando de manera correcta. ¿Qué eficiencia metacognitiva estoy teniendo? Dice la literatura que la metacognición también se conoce como una monitorización. Me estoy monitoreando. Estoy en realidad monitoreando lo que soy, quién soy. Si me monitoreo y me doy cuenta quién soy, logro atender a adolescentes. La época más bonita, ¿cuál es la época más bonita? Muchos han compartido que el vivir una experiencia universitaria es de mucho agrado, porque estoy con gente que me entiende, estoy tomando las decisiones, estoy estudiando algo que me gusta, eh, estoy compartiendo con un mismo común de las personas y la gente termina diciendo, uy, ¿cómo me agradó la universidad? En una época donde se está desarrollando la metacognición. Es ahí lo importante desarrollar en este momento la metacognición de manera adecuada. ¿Cómo la podemos desarrollar? Con usos de planificación, con bitácoras de estudio, con realización de proyectos, orientar a los proyectos, orientar a un juicio de confianza, juzgarnos de una manera de confianza. Nos recomienda también la literatura que pensamientos en voz alta. Tenemos los pensamientos en voz alta, hablamos con nosotros mismos, nos reconocemos, generamos una rutina de planificación, tenemos hábitos con los jóvenes. Ahora, mencionaba que todo es un complemento. Empezamos desde los 0, ahí bueno, vienen edades, ¿verdad? 0 a 3 años, a 6 años, a 10, a 13, a 14, 18, 20. Si nosotros vamos complementando todo esto y generamos desde el principio buenos hábitos, cuando vayamos a desarrollar la metacognición, se nos va a facilitar el hecho de poder decirles, ¿le gusta o no le gusta? ¿Estoy a gusto o no estoy a gusto? ¿Es un conocimiento procedimental? ¿Es un conocimiento condicional? ¿Me estoy regulando? Desarrollé una actividad una primera vez, la voy a volver a desarrollar, la desarrollo de una mejor manera, me autorregulo, logro controlarme. Considero que si volvemos a generar este podcast otra vez y volvemos a desarrollar de otra manera, vamos a tener nuevas ideas. Tenemos una autorregulación, vamos a tener, mira, no dije aquello, uy, me hubiese gustado comentar esto. Entonces abordamos este tema. Brian, Eh, perdón, creo que el sí, acompañamiento en esta función ejecutiva es elemental, ¿verdad? Como dice usted, porque definitivamente para conocernos, yo pienso que uno como papá también puede contribuir. A mí se me ocurre que uno a veces puede decirle a, qué sé yo, a un hijo, mira, ¿qué prefieres, espagueti o quieres comer lasaña? Y el hijo le dice, yo no sé. ¿Verdad? Y eso, ¿pero qué te gusta más? Cualquiera. Esas son las respuestas, literal, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, ¿cómo puedo yo contribuir? Bueno, a mí me parecería que si yo fuera usted, ¿verdad? Siento que esa es una frase muy atinada para un desarrollo cognitivo del adulto. Mira, si yo fuera usted, escogería tal cosa. Bueno, yo ahorita, si fuera usted, la verdad es que me comería la lasaña. Hace mucho no comemos lasaña. ¿Verdad? En cambio, espagueti se lo puedo hacer yo mañana en el almuerzo. ¿Qué te parece si comemos una lasaña? Entonces el chiquillo te va a decir sí, pero ese proceso en el cual yo lo hice recapacitar, ayudé a pensar a su proceso metacognitivo, ¿verdad? ¿Qué ujú, ropa me voy a poner hoy? Ay, cualquiera, pero ¿por qué? Yo que usted hoy me pondría aquella blusita, ¿verdad? Que le compré, que esa silla size se la combinaría con esto y esto, te atina, está muy bonita, creo que te verías muy bien. Ay, bueno, ¿verdad? Y él sí que le hace un, bueno, por sí, igual me voy a ver, pero eso no quiere decir que el cerebro no esté asimilando lo que nosotros como adultos le estamos diciendo, ¿verdad? Entonces vuelvo al cuento, ¿verdad? Lo que hemos hablado todo el rato, de la importancia, ¿verdad? De nosotros, la regulación de nosotros, como nosotros, como dijo Brian ahorita, que muy acertado, cuánto el papá también tiene que tener un buen desarrollo metacognitivo, ¿verdad? Para no perder la paz y entender, ¿verdad? De que muchas cosas tienen que fluir. correcto, es un orientar a ver los gustos, ¿no? Es orientar a ver aquello. Y todo esto es en adolescencia.
pero la metacognición desarrollada es a los 20 años. Ya ellos están más liberales, entonces los podemos orientar más bien a que nos resuelvan proyectos, resolver un proyecto familiar. Ok, ya tienen voz, voto, ya han cumplido 18, 19 años, están con nosotros en la casa. Ok, vamos a desarrollar un proyecto. Desarrollemos el proyecto para que ellos lo practiquen. Nosotros, como le decía la profe, tenemos que tener nuestra metacognición muy clara cuando son adolescentes, son niños, para que ellos vayan viendo el ejemplo. Decían los compañeros que todo se ve a través de la observación, que ellos ven que nosotros tenemos una buena toma de decisiones en la adolescencia, en la vida adulta ellos lo irán a tener, pero en el momento que se está desarrollando esta metacognición, invitémoslos a generar proyectos, discutamos con ellos, ya podemos hablar un poquito más de adulto a adulto, ya tienen un poquito más de razonamiento, ya la milenización que se está formando en este momento, de los 20 a los 25, está casi que completa. Vamos a llegar, no han sentido que los 25 en adelante tomamos decisiones diferentes. De los 25 hacia abajo, aún éramos adolescentes, adolescentes jóvenes, adolescentes adultos, pero ya los podemos invitar a dialogar con nosotros de proyectos, de ideas, de hábitos y demás. Entonces, la metacognición es mejorar la toma de decisiones de lo que nos gusta y no nos gusta. Y todo eso va en relación a lo que hemos trabajado con las funciones ejecutivas atrás. No va sola, es un complemento de todo. Claro, tiene que necesitar de todo. Y bueno, Reyani, entonces cuénteme de la memoria de trabajo y cerremos este escaloncito que vamos poco a poco, ¿verdad? Con esta función ejecutiva, ¿verdad? De las últimas que la neurociencia involucra, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo no estaba incluida, sino que del 2000 aproximadamente, del 2024 para acá, la inclusión de la memoria de trabajo como una función ejecutiva. Tenés el micrófono apagado. Eso. Exacto, profe. Bueno, quería conversar un poco, bueno, es la última función ejecutiva, pero no es la menos importante, ¿verdad? Entonces, hoy conversaremos un poco de esa función ejecutiva que usamos todo el día sin darnos cuenta. Trabajamos ahí en un botón automático y ni nos damos cuenta cómo estamos trabajando. Y esa memoria se llama memoria de trabajo. Entonces, ¿qué es esa memoria de trabajo? Son las tareas más minuciosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Es la que nos guía el paso a paso que estamos haciendo todo el día, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Es la más alta, como comentaba la profe, es la más alta de las funciones ejecutivas y es la última a desarrollarse. Y decían a memoria de trabajo función operativa, porque nos hacía operar, hacíamos cosas y cosas y cosas, operábamos, pero la neurociencia siguió estudiando, y a partir de 2024, como mencionó ahora la profe, ella cambió de nombre, ¿verdad? Ahora se llama memoria de trabajo. ¿Y cuándo empieza esa función? Esa función empieza a desarrollarse a partir de los 20 años. Antes de eso, apenas se está formando, ¿verdad? ¿Y qué hace la memoria de trabajo? Ella almacena y también manipula esa información de forma, mucho cuidado, de forma temporal. Y con eso hacemos tareas muy complejas. Por ejemplo, entender un nuevo idioma, mandarín, portugués, inglés, alemán. Podemos desarrollar la lectura, hacer cálculos, aprender a razonar. Y uno se puede preguntar, ¿y tiene algo a ver con el sueño? Sí, mucho. Mientras nosotros dormimos, la memoria de trabajo se limpia, gracias a Dios se limpia. Y a ese proceso llamamos olvido cognitivo. Y el cerebro, ele vai decidir que quiero guardar y que tengo que desechar. Y alguien se puede cuestionar, pero desechar durante el sueño, pero eso es bueno, no es bueno, es necesario. Es sumamente necesario porque mentalmente nuestro cerebro ele está programado para olvidar as coisas. E por que lo hace? Porque é impossível guardar
todo en nuestra memoria de largo plazo, ¿verdad? Todo lo que hacemos, desde el momento que nos levantamos hasta la hora de dormir, olvidar es un proceso real, normal, consciente de nuestro cerebro, ¿ok? Y hablemos ahora un poco de las características y cómo funciona en la práctica. Papás, es sumamente necesario observar ese día a día de nuestros hijos y también docentes de nuestros estudiantes. Primero, esa memoria de trabajo, ella es limitada. Recordamos cosas por poco tiempo, pero no todo el tiempo. Segundo, nuestro sistema memorístico, ele puede estar armazenando aproximadamente en la fase adulta 7 cosas. Ahí por ahí las compañeras comentaban exactamente eso. En la fase adulta guardamos 7 cosas a la vez. Y si le pedimos, por ejemplo, a nuestro cerebro, ok, guarde 10, 12, simplesmente o cerebro diz, não, já não puedo, já não puedo, já não vou a lograr. Entonces, o cerebro ele pode processar essa informação, pero rapidamente ele descarta. E isso cambia, segundo a IA, cambia, exatamente, cambia de acordo ao desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, com os niños pequenos, eu posso dar as instruções de 3 em 3, 3 a cada vez, ¿verdad? Já com o adolescente, eu posso chegar hasta 5 instruções, ¿ok? Recuerde que hay que ir poquito a poquito. Acordemos un poquito la canción, despacito, poquito a poquito, ¿verdad? No podemos tirar todo de una vez, ¿verdad? Nosotros como papás queremos todos a la vez y queremos que pensemos como un adulto, y no es así. Entonces, esse poquito a poquito, a informação tem que ir segmentada, dependendo da idade de desenvolvimento. E terceiro ponto, é ativa. Ela não só armazena em nosso cérebro, ela sempre está manipulando e transformando essa informação. E muito importante, e como devemos cuidar-nos? Como podemos ajudar nossos filhos e a nossos estudantes? A plasticidade cerebral, ela depende de 4 pilares muito importantes. Primeiro, que não foi comentado muito bem com as outras companheiras, o exercício físico, a realizar atividade física de maneira regular, ter uma boa alimentação equilibrada, a hidratação, uma muito boa hidratação durante o dia, e o sueño. O sueño é sumamente importante, as horas de descanso, as horas necessárias e de calidade que devo dormir. E que mais podemos fazer em nosso dia a dia para melhorar a memória de trabalho? Simplificar as instruções, cantar com nossos filhos, com os estudantes. Quando vamos a um passeio lejos, verdade? Viajando em carro, cantem com seus filhos. É sumamente necessário para trabalhar memória de trabalho. Hacer atividades de juego de memória, contar cuentos, ler, escrever, narrar histórias. São coisas pequenas, vemos muito pequenas, mas não são pequenas, são sumamente necessárias e fazem uma grande diferença. E acuérdese que essa memória de trabalho é a mais potente que temos em nosso cérebro. E necessita demasiado chineo, demasiado mantenimento. E que passa se não dou mantenimento a esta função? É aí onde começam os problemas, começam a olvidar as coisas. E me gostaria de deixar-lhes um exercício. Como podemos trabalhar nossa memória de trabalho? Por exemplo, vou perguntar, pois, se algum dos companheiros me podem contestar. Que me pode dizer seu número de telefone celular? 8310 4028, profe. Ok, agora intente, Liana, dizer-me seu número de telefone ao revés.
para nombres, profe. Ve, es necesario también hacer ese ejercicio. Yo sé, automáticamente yo voy a brindar mi número de teléfono a alguien, ¿verdad? Pero si alguien te pregunta, ¿me puedes decir su número al revés? O puedes decirme su número al revés y agregar un 1 al último número, un 2 al penúltimo número. ¿Cómo va a trabajar? ¿Verdad? Entonces uno se pone a pensar, espérese, déme un tiempito. ¿Verdad? Entonces, compañeros, dejo el mensaje a los papás, ¿verdad? Trabajemos la memoria de trabajo. A veces nos angustia muchísimo, principalmente yo tengo un hijo adolescente, cuando llegue el momento, ordene su cuarto. Para nosotros, ¿verdad? Ya tenemos planificado, tiene que hacer eso, pero cuando cerramos la puerta y abrimos nuevamente, nosotros tenemos que andar así, como que, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Será que yo no dei bien las instrucciones? Papás, no se angustien, no se angustien. Nuestros hijos están en proceso de desarrollo. Qué Muchas lindo, gracias. Rayani, sí, excelente. Y aquí estoy pensando en el número mío al revés. Yo creo que nos dejó a todos pensando con el número al revés y ninguno ha podido, ¿verdad? Vamos a tener que ocupar bastante tiempo, seguro hasta tener que escribirlo. Estas son las 9 maravillosas funciones ejecutivas, padres de familia y encargados y todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y creo que los compañeros han resumido impresionantemente, ¿verdad? Lo que realmente nosotros necesitamos de saber para solventar y sobrellevar mejor la vida de nuestros hijos, pero no queremos irnos sin esos consejos elementales que cierran este podcast, ¿verdad? Para padres de familia. ¿Cuáles son? Son necesarios y sí o sí los tenemos que cumplir. Bueno, finalmente yo tengo algunos consejos para nosotros los padres para fortalecer las funciones ejecutivas en la vida. Algunos compañeros los mencionaron, pero igualmente voy a resumirlos, como es primero la hidratación, tomar suficiente agua, hidratarnos ayuda a nuestro cerebro, ¿verdad? A que funcione mejor y a que mejore mejore la respiración, concentración y la memoria, ¿verdad? O sea, con una buena hidratación, nuestro cerebro se va a ver, va a estar humedecido, ¿verdad? Se va a humedecer y va a ir esas neuronas mejor, ¿verdad? Entonces va a mejorar la respiración, la concentración y la memoria. El segundo sería, si nosotros invertimos 30 minutos tan siquiera de nuestro tiempo, tanto los niños, los adolescentes, como nosotros los adultos, en la actividad física, mejoramos la circulación y la oxigenación del cerebro, ¿verdad? Así, reduce el estrés, fortalece la memoria, la concentración y el control de emociones, ¿verdad? Obviamente, si nosotros botamos el estrés, así controlamos nuestras emociones, ¿verdad? Otro punto importante es la alimentación, como lo mencionaban las compañeras, si tenemos una buena alimentación basada en frutas, en vegetales, proteínas, granos, esto nos va a ayudar también en la concentración, en la memoria y, por supuesto, evitar los azúcares, grasas saturadas y comidas rápidas. Con esto no quiero decir que es prohibido pero sí tal vez que sea ocasionalmente, ¿verdad? Para tener una buena atención, concentración y nos mejora muchísimo el estado de ánimo, ¿verdad? También mencionaban el sueño, la calidad de sueño, dormir lo suficiente permite que nuestro cerebro descanse, que organice la información y que regule las emociones también, ¿verdad? Y otro punto importante sería el dar instrucciones claras y precisas. Las instrucciones claras ayudan a comprender mejor, reducir los errores y aumentar la autonomía. Si damos yo recuerdo mi hija, yo le daba varias indicaciones a la vez y esta certificación me ayudó a comprender eso, que o sea, yo le daba 3, 4, 5 indicaciones y ella me decía, mami, no soy un pulpo, ¿verdad? Y ella tenía razón, o sea, una indicación a la vez, o como decía Brillani, 3 a la vez,
pero que queden claras, que ellos comprendan, que sean concretas, que nosotros como adultos, ellos vean que ellos nos están comprendiendo, eso es lo más importante. Y ya como para concluir, podemos ver que las funciones ejecutivas, una conlleva a la otra, ¿verdad? Como lo mencionaban los compañeros, todas van de acuerdo a las edades y a veces nosotros como adultos no comprendíamos. Para eso es este podcast que espero que haya quedado claro de que a veces uno no comprende porque es cierto, los niños no entienden, no entienden ciertas cosas, ¿verdad? Y eh, para eso es que es tan importante las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que una conlleva a la otra y lograr comprender que las funciones son habilidades que ayudan a planificar, ¿verdad? A concentrarnos, a recordar instrucciones simples y resolver o simplemente resolver problemas. Excelentes consejos, de verdad que sí. Esperamos que las familias estén muy atentas, ¿verdad? En este proceso de aprendizaje. Pero bueno, Reyani, ¿cuál es su mensaje final para las familias? Bueno, como padres, ¿verdad? Y yo me incluyo también, tenemos la oportunidad de crear ambientes donde el aprendizaje sea más accesible, respetando, tenemos que respetar el ritmo de desarrollo de cada hijo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que dar oportunidades a nuestros hijos para que desarrollen essas habilidades que o mundo, ou por algum, talvez alguma circunstância de la vida, não nos ha dado. Perfecto. Gaby, tu mensaje para cerrar este podcast. Sí, claro, lo que dijo Reyani es muy importante, las oportunidades. Y, y hay mucho material, tanto en digamos, en la tecnología, como lo que podamos comprar también en alguna tienda, pero yo los quiero invitar a volver a lo simple, a lo natural, a lo que podemos encontrar, a lo que tenemos en el día a día, lo que es accesible para nosotros. Si bien podemos adquirir materiales como libros que nos ayuden a esto, también está la opción de las bibliotecas, ¿verdad? En las bibliotecas nos prestan los libros por una semana y podemos estarlos cambiando las veces que queramos. Y, y eso es buscar opciones para que formemos estas habilidades desde lo básico y que todos tengan las oportunidades y no haya una excusa, ¿verdad? Para no hacerlas, no solo nuestros niños, sino también fortalecerlas nosotros mismos. Y qué lindo eso, Gaby, lo voy a valorar bastante. Lo simple es lo que a veces ocupamos, pero a veces creemos que nuestros hijos ocupan todo y lo nuevo y todo, y a veces sus hijos lo que necesitan es lo simple, ¿verdad? Lo real. María Ángel, tu mensaje. En un mundo tan obsesionado, tan rápido por ser, por tener, por figurar, detengámonos y pensemos y démosle ese valor a lo que verdaderamente lo merece. A nosotros mismos, nuestro cerebro y el cerebro de las personas que tenemos alrededor y de las personas que amamos y trabajemos porque esos cerebros, tanto nosotros en nuestro proyecto como docentes, como en nuestras casas, las que son madres, los que son papás, los que queremos ser, vayamos incluso también formándonos desde ahora quiénes queremos o qué les queremos proyectar y cuidémonos todos porque mucha tecnología y mucha cosa, pero como dijo Gaby, lo simple, jugar, compartir y apoyarnos entre todos para que esas funciones ejecutivas triunfen y podamos ser mejores personas cada día en este mundo. Genial, Brian. Sí, considero que tenemos que trabajar como adultos nuestras funciones ejecutivas para poder orientar de la mejor manera las funciones ejecutivas que estamos formando con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros menores de edad, ahí a la par. Jocelyn.
Bueno, yo quiero dejarles como mensaje que nuestro rol como familia, ¿verdad? Es darles a los chicos las herramientas para que puedan tener oportunidades para aprender, para que crezcan felices, seguros, ¿verdad? Y capaces. Y recordar que las funciones ejecutivas se fortalecen todos los días, ¿verdad? Que no es un ratito o un día, es todos los días y se hace a partir de experiencias, de práctica, de acompañamiento y que pueden escuchar nuestro podcast para generar más ideas. Madeline. Bueno, en mi caso yo muchas gracias por todo y implementemos las funciones ejecutivas tanto en nuestros hijos y en nuestras aulas para que logremos buenos resultados en las personas en una forma natural y no de otras formas que solo material y material y material y material y que sea mejor un aprendizaje en las personas de una forma natural. Maureen. Bueno, yo quiero invitar a todos los papás, mamás de padres de familia, encargados, ¿verdad? Que en ese proceso de crianza, de formación, hagan esa introspección, como ese autoanálisis, ¿verdad? También a veces de la crianza recibida, de la toma de decisiones que han tenido, a veces hay un feedback traumático ahí que puede influir o condicionar ahí en la crianza, ¿verdad? Y la idea es que no solamente fortalecer las funciones ejecutivas en los hijos e hijas, ¿verdad? Sino en nosotros mismos como adultos, ¿verdad? La neuroplasticidad permite eso y creo que es importante que entender que educamos con el ejemplo. ¿Verdad? Es sumamente importante. No podemos exigir a los chicos o a los hijos e hijas cosas que no damos, ¿verdad? Por eso es importante Excelente. también nosotros fortalecernos. Lucía. Yo quiero motivarlos a que no se cansen de seguir enseñando con amor y paciencia, ¿verdad? Y si ahí tenemos deslices en el proceso, volver a recordar eso, ¿verdad? Amor y paciencia. Marlis. Bueno, invitarlos a que con todo lo que hemos visto, que lo pongamos en práctica, tanto los docentes como padres de familia, y que seamos un mejor mañana, simplemente. Liliana. Yo me uno a lo que todas han dicho y me gustaría decirles, por favor, más tiempo, más presencia y menos celular. Regresemos a los domingos en familia, a los juegos de mesa, a desayunar, almorzar o cenar conversando. Todos necesitamos ser vistos y ser escuchados, definitivamente. No podemos fortalecer ninguna de las funciones ejecutivas que vimos si estamos respondiendo de esta forma. Y ni siquiera estamos teniendo contacto visual y realmente no estamos escuchando y no estamos siendo presentes. Nuestros niños nos necesitan presentes. Bueno, excelente. El mío sería definitivamente familias. Lo que me funciona a mí no necesariamente le va a funcionar a mis hijos, acuérdense de eso, ¿verdad? Y eso va de la mano de que, ay, es que a mí como el teléfono me sirve para entretenerme, entonces también a mis hijos les va a servir. O como a mí me sirve el PlayStation para sacarme de la realidad, a mi hijo también le va a servir. Es que como a mí me sirve hacer estas cosas, no, lo que me sirva a mí como adulto no necesariamente lo que le va a servir a mis hijos. Por eso tenemos que ser muchísimo más conscientes de lo que hacemos y verdad que agradecemos este espacio, ¿verdad? Que nos han escuchado y nos han visto y a todos estos profesionales que nos acompañaron en este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en la tercera temporada.